Saludos para todos ustedes, hermanos, amigos que se conectan en este canal y escuchan este comentario. Bienvenidos y esperamos que sea de mucha bendición. Lección número 12. Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. El texto para memorizar, 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si bien confiamos en que Dios pondrá finalmente en orden todas las cosas, sigue siendo importante lo que los cristianos hagamos aquí y ahora. Aunque puedan existir muchas injusticias y males que Dios no erradicará en el presente debido a los parámetros del conflicto cósmico, esto no significa que no podamos ser utilizados para ayudar a aliviar en lo posible cualquier sufrimiento y mal que encontremos. Como hemos visto, el amor y la justicia son inseparables. Dios ama la justicia. Por consiguiente, si amamos a Dios, también amaremos la justicia. Del mismo modo, si amamos a Dios, nos amaremos unos a otros. Parte del amor mutuo consiste en compartir la preocupación por el bienestar de quienes nos rodean. Cuando otros sufren pobreza, opresión o cualquier tipo de injusticia, debemos preocuparnos. Cuando otros son oprimidos, no debemos mirar hacia otro lado. Debemos preguntarnos qué podemos hacer para promover el amor y la justicia de Dios, de manera que reflejemos en nuestro estropeado mundo el carácter perfectamente recto y amoroso de nuestro Señor. Lección para el día domingo. Esta lección está titulada Los dos mandamientos principales. Bien importante esto porque encontramos que aquí es donde muchos cristianos se aferran para decir que ya la ley de Dios no hay que guardarla, que lo que tenemos que hacer es amar a Dios y amar al prójimo. Nuestro texto para esta parte es Mateo 22, versículos 34 al 40. Fíjense cómo dice. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí tenemos el texto de Mateo 22. Dos grandes mandamientos. Y es importante esto, mis hermanos, cuando el Señor dice que el primero es el gran mandamiento, nos cabe a nosotros aquí el dicho de que quien guarda los mandamientos relacionados con Dios, por lógica, guarda los mandamientos que están relacionados con el prójimo. Y recuerden ahí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí es donde entonces muchos encuentran como una especie de pretexto para decir, no estamos bajo la ley porque es que ya son dos. Es la misma idea. De hecho, en el Evangelio de Juan siempre se enfatiza eso. Cristo lo enfatizó. El amor. El amor es el que debe predominar en el cristiano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si permanecéis en mi amor, entonces, como dice el Señor, guardaré los mandamientos, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Notan lo que Juan mismo dice en la primera carta, capítulo 5, versículo 3?
el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Veamos ahora aquí algo interesante con el joven rico. Aquí en Mateo 19, en los versículos 16 en adelante, encontramos cuando el joven rico viene a Jesús. Dice el texto: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Interesante aquí que el Señor le menciona a este hombre los mandamientos relacionados con el prójimo, los de la segunda tabla. Fíjense ustedes cómo el Señor le dice: guarda los mandamientos. Para los que dicen que la ley de Dios no hay que guardarla, que ya está abolida, ¿por qué el Señor le hace ese énfasis a este hombre? Guarda los mandamientos. Porque sabemos nosotros que la prueba de que amamos a Dios, como dice el texto en Juan, es que guardamos sus mandamientos. Los relacionados con Dios, que es el primer grande mandamiento, y los relacionados con el prójimo, que son los 6 restantes. Vamos a leer ahora un pensamiento que está en el Deseo de las Gentes en la página 491. Nos dice aquí la señora Elena White: Cristo presentó las únicas condiciones que pondrían al príncipe donde desarrollaría un carácter cristiano. Sus palabras eran palabras de sabiduría, que aunque parecían severas y exigentes, en su aceptación y obediencia está la única esperanza de salvación del príncipe. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. El guardar poco o mucho sin entregarlo todo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia. Porque si se aprecian las cosas de este mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Tal vez nosotros, mis hermanos, no estemos llamados a vender lo que tenemos, porque posiblemente no tenemos mucho que vender. Pero recuerden ustedes que si el rico se aferra de su riqueza, el pobre muchas veces se aferra de lo más innecesario y de lo más poco de este mundo. Lección para el día lunes: los 2 mayores pecados. ¿Cuáles serán esos 2 mayores pecados? Tengo aquí un texto para leerles del Salmo 135. El texto para esta lección es versículos 13 al 19, pero voy a leerles el versículo 15 al 17. Dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Versículo 18, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Qué pecado es este? Es el pecado de la idolatría. Y el pecado de la idolatría es todo lo opuesto al amor a Dios. Es una sustitución de Dios por cosas terrenales. Ahora, no siempre en este pecado debemos estar pensando en imágenes, en estatuas, no.
muchas cosas se convierten en idolatría. Un futbolista, un cantante, un deporte, un hijo, hay muchas cosas que pueden tener nuestros primeros afectos y Dios ser secundario en nuestra vida. Este es uno de los mayores pecados. ¿Cuál es el otro? Veamos aquí lo que dice en Zacarías capítulo 7, versículos 9 al 12. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual a su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Aquí el otro pecado, mis hermanos, es el pecado de no amar al prójimo. La idolatría, el primer gran pecado, y no amar al prójimo. ¿Por qué? Porque es que es muy sencillo. Si no se ama a Dios, ¿cómo se puede amar al prójimo? O si se ama a Dios, mis hermanos, ¿cómo se aborrecería al prójimo? ¿Notan ustedes que no encaja? Yo amo a Dios y por naturaleza, se da por sentado que si amo a Dios, amo a mi prójimo. Estudio para el día martes. Este estudio, mis hermanos y amigos, tiene que ver con la justicia. Aquí lo fundamental es que Dios ama la justicia. Ese es el título de nuestro estudio. Dios ama la justicia y por consiguiente, nosotros debemos también amar la justicia. Este es algo que quizás todos los días sentimos impotencia cuando vemos cuántas injusticias se cometen. Vamos a leer aquí el texto para esta parte que está en el Salmo 82. Salmo 82 nos dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levantad, oh Dios, juzgad la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Se repite, y miren en lo de la lección anterior, cómo estábamos hablando también de este tema, del tema de el amor. Y aquí tiene que ver con la justicia. ¿Cuánto, mis hermanos? Y miren ustedes que ahorita en la predicación de tantas cosas que se dicen, que confunden a la gente, el amor al prójimo no solo se ve manifestado en que yo le ayude a alguien económicamente, lo ayude a salir de una situación difícil. El problema también tiene que ver con lo que se le dice a la gente, lo que se le predica. Quien le predica medias verdades de la palabra de Dios, le está faltando la verdad a Dios y está engañando al prójimo. En otras palabras, no ama al prójimo. Fíjense que en este salmo dice muy claro que debe hacerse justicia con el huérfano, no irse del lado del malo, irse del lado de la justicia. Porque muy frecuentemente nos inclinamos siempre por el poderoso. Nos inclinamos por el que tiene quizás bienes de este mundo. Y cuando hacemos eso, entonces tendemos a justificar lo que hace la gente en contra de su prójimo.
como por ejemplo pagar salarios que son salarios o sea, que roban a aquellos que son sus empleados con lo que les pagan. Ustedes fíjense en cómo, mis hermanos y amigos, podemos entender esta situación aquí en el Salmo 82. Voy a leer este pensamiento de esta lección que dice: según muchos comentaristas, este pasaje condena a los gobernantes terrenales responsables de la injusticia en la sociedad y se refiere también al juicio futuro que Dios hará objeto a los gobernantes celestiales. Los dioses, es decir, fuerzas demoníacas que están detrás de los jueces y los gobernantes terrenales corruptos. En este salmo se pregunta específicamente a los gobernantes: ¿hasta cuándo ustedes juzgarán y tratarán como inocentes a los impíos? ¿Hasta cuándo se va a justificar al malo? Quizás por interés monetario se justifica al malo. Llamados a establecer justicia. Esta era una preocupación, y saben que esta es una preocupación de los profetas, de todos los hombres de Dios. La preocupación es siempre que haya justicia, que podamos establecer esa justicia. Y para ello debemos ser los primeros en amar esa justicia, en ser correctos, en ser, mis hermanos y amigos, equilibrados en nuestros actos. Vamos a leer por acá lo que dice Isaías. Isaías capítulo 10, versículos 1 y 2 nos dicen: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Tremenda sentencia, tremenda amonestación. Imagínense este tipo de personas que hacen estas cosas. ¿Qué garantía tendrán para el día final? Todo esto, mis hermanos, que a veces lo practicamos posiblemente en menor escala, porque hay gente que oprime, como han oprimido a través de la historia de la humanidad. ¿Cuántas veces se sometió y se ha sometido a la esclavitud a otros seres humanos? Es una cosa que aterra cuando estudiamos, cuando vemos en la historia lo que ha pasado a lo largo de estos años de tristeza y de pecado. Aquí en el libro Mateo, capítulo 23, encontramos también una reprensión contra los fariseos. Versículos 23 al 30. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Parece, como que el Señor, leyendo sus mentes, les dice esto, porque fíjense ustedes todo lo que ellos hacían para tratar de ganar el favor de Dios, pero lo hacían con hipocresía, lo hacían para aparentar. Y es interesante aquí, mis hermanos, en la parte final, lo que dice el Señor aquí en cuanto a cómo rechazaron a los profetas,
Pero ahora entonces ellos estaban tratando de justificar diciendo que si hubieran vivido en la época de los profetas, no habrían hecho lo que hicieron con los profetas. ¿Y qué estaban planeando con él? Matarlo. Mis hermanos queridos, debe haber una preocupación en nosotros. La preocupación es establecer justicia. Se establece justicia cuando se es honesto con la palabra de Dios. Hemos llegado al estudio para el día jueves. ¿Quién es mi prójimo? Miremos aquí un punto importantísimo y es la experiencia o la vida del Señor Jesús. Él no vino a hablar de esto, Él vino a mostrarlo, a mostrarnos cómo nosotros amamos al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El texto para esta sección era parábola del hijo pródigo, que todos hemos leído, hemos escuchado muchos temas, explicaciones de esta parábola. Lucas 10, 25 al 37. ¿Quién es mi prójimo? Aquí es la pregunta. Y fue la pregunta que le hicieron al Señor. ¿Quién es mi prójimo? Y Él les cuenta esta parábola donde relata la historia de algunos hombres que pasaron por el lado de alguien que estaba necesitado, pero lo ignoraron. Ellos también se vieron reflejados en esa parábola. Mis hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos todas estas parábolas, estas enseñanzas de Cristo, también deberíamos de pensar, Señor, ¿será que yo también necesito entender quién es mi prójimo? ¿Cómo yo puedo hacer que mi prójimo esté también en la vida, en mi vida diaria, en mi andar, y que me preocupe, tal vez por el bienestar de alguien que está pasando por momentos difíciles? Si el hombre estaba allí padeciendo las heridas que le habían causado, y pasa el levita, y pasa el sacerdote, o sea, pasa el cristiano, pasa el creyente en la Biblia, el que dice amar a Dios, pero nos hacemos los que no es con nosotros, pero viene alguien que no tiene nada que ver con religión, que no tiene nada que ver con la Biblia, y le hace un bien, el Señor se preguntaría, ¿quién está haciendo más? ¿El que conoce mi palabra ignora a su prójimo? ¿O el que sin conocerla se preocupa por el prójimo? Es para meditarlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque debe haber un equilibrio en nosotros en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, lo que conocemos como doctrina, lo que conocemos como enseñanzas del Señor, para aplicarlas a nuestra vida, pero también debemos de mirar para los lados. ¿Qué pasa a mi alrededor? ¿Qué yo puedo hacer por alguien? Y la pregunta sigue siendo válida. ¿Quién es mi prójimo? En la parte para el día viernes tenemos una lectura que queremos compartir. Esta lectura está en el Deseo de todas las gentes en la página 258. Cuando Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer bien o mal en sábado, salvar la vida o matar, les hizo confrontar sus propios malos deseos. Con acerbo odio, ellos deseaban matarle, mientras él estaba salvando vidas e impartiendo felicidad a muchedumbres. Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos hacer, que sanar a los afligidos como lo había hecho él. Era más justo tener homicidio en el corazón en el día santo que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia. Mis hermanos, es como muy contradictorio a esta experiencia judía, ¿no? Querían matar al Señor, pero defendían el sábado. Que Dios nos ayude a tener equilibrio en todo lo que hacemos. Que para nosotros, como dice Santiago, la religión pura y sin mácula sea el poder ayudar a alguien. Lo que esté a nuestro alcance lo podamos hacer. Que Dios te bendiga y muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.